7:50 de la mañana. Vamos a hablar de lo que está pasando con las pymes en este marco preeleccionario. Algunos hablan de que luego de las elecciones podría haber una especie de acuerdo entre el gobierno y la oposición para poner un superministro de Economía, por ejemplo, Martín Redrado, se habla de ese nombre, e incluso acordar una baja del dólar. ¿Están escuchando bien ustedes? Baja del dólar, 160. Algunos mencionan esto. Yo por el momento no lo veo porque además están muy enfrentadas las cosas con la oposición, pero bueno, podría ser una alternativa. Queremos saber cómo están las pymes, cómo están las pequeñas y medianas empresas. Para eso vamos a dialogar a continuación con Juan José Cisca, que es secretario de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, gracias por el llamado. Gracias, como siempre. A ver, ¿ven una posibilidad de concertación política entre el gobierno y la oposición luego de las elecciones, independientemente del resultado? Bueno, yo la verdad es que desconfío mucho, ¿no? Porque hay una confrontación sobre todo de dos modelos económicos completamente distintos. Digamos, tenemos por un lado un modelo que lleva adelante el gobierno nacional, al cual nosotros las pymes adherimos, que es este modelo de desarrollo industrial con inclusión social, por supuesto que tiene muchas falencias, que nosotros le pedimos al gobierno profundidad en algunas cosas, etcétera, y otro modelo económico que la misma oposición dice que en caso de ganar llevaría adelante el mismo modelo económico de 2015 al 2019, pero menos gradual, dice, ¿no? Entre comillas, mucho más rápido y profundo. Y ese modelo ha demostrado que ha sido realmente muy malo para las pymes, ¿no? Con pérdida de empresas, más de 25.000, con pérdida de puestos de trabajo, más de 180.000 en la industria, etcétera, etcétera. Números que vos conoces, que ya la audiencia conoce, pero lo hemos hablado un montón de veces. Sí, a sí. mí pero bueno, la verdad que como expresión de deseo sería muy bueno que pueda funcionar el Congreso, que se pongan de acuerdo, es lo que la Argentina necesita, ¿no? Lo que necesitamos todos. Bueno, ojalá que sí. Ahora, este acuerdo, pensemos en, hagamos futurología. Este acuerdo debería darse sobre ciertas pautas que básicamente tienen que ver con liberalizar la economía, porque el Fondo Monetario lo que pide es eso, ¿no? Para terminar de cerrar el acuerdo. Que independientemente de las chicanas, hasta ahora, entre el gobierno y la oposición, hasta ahora no se lo ha podido cerrar. Un ajuste, reforma laboral, ¿sería sobre esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Sería sobre estas bases el acuerdo, si es que sea? Yo no, espero que no. Espero que el gobierno ha prometido, lo ha dicho el presidente en infinidad de oportunidades, que no va a ser con el sacrificio del pueblo, digamos, ¿no? Por lo tanto, la reforma laboral, todo lo que atente contra el mercado interno, contra los trabajadores, los jubilados, los que reciben la UH, es decir, contra el mercado interno, que es el mercado al cual atendemos las pymes, sería muy malo. Espero que no sea así. Yo tengo esperanza de que se negocie de manera tal cual lo dice el presidente, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Fondo Monetario Internacional es tan culpable como Macri en el tema de los 44.000 millones de dólares, ¿no? Porque la realidad es que inclusive transgrediendo las normas del mismo Fondo Monetario Internacional y con la confesión de la gente del Fondo Monetario Internacional, que fue un crédito político para ganar las elecciones, cosa que no se dio. Me parece que sería una gran frustración para la población en general que haya un arreglo de esa característica con el fondo, que también lo hemos vivido. Bueno, eso lo vivimos no tanto, a lo mejor los más jóvenes no lo han vivido, pero vos, Antonio, sos joven, pero te habrán contado lo que pasó en el 2001
y todos los arreglos, el stand-by de Cavallo, de Menem, los préstamos y los arreglos con De la Rúa, etcétera, fueron realmente muy perjudicial para la economía argentina, ¿no? El 11 de noviembre van a ser las elecciones de la CGT. Se habla de una fórmula, digamos, concertada de unidad, donde estaría, bueno, Daer, muy relacionado al gobierno, Héctor Daer. De hecho, bueno, tuvo candidatos en las listas del oficialismo, pero iría Pablo Moyano también en ese triunvirato. Y algunos dicen que podría ir Caló, también Antonio Caló de la UOM. Que se hagan antes las elecciones de la CGT, antes que las elecciones, es un espaldarazo de alguna manera para un gobierno que viene venido a menos, bueno, después de las elecciones, con algunas cosas que no puede terminar de cerrar. Es un espaldarazo también para lo que en algún momento se llamó el capitalismo argentino, una especie de concertación entre los sectores del trabajo y los sectores del empresariado, principalmente empresariado nacional. Espero que sí, yo calculo que sí, creo que independientemente, digamos, de las simpatías que se pueda tener o no con ciertos personajes, me parece que se han expresado siempre en favor, insisto, del mercado interno, en favor de la industria nacional, y han sido, la verdad que han actuado los sindicatos en general, han acordado con el gobierno, inclusive en el Consejo del Salario, en las paritarias, digamos que no se han sobrepasado, no han sobreexigido con respecto a los aumentos del salario y al salario mínimo vital y móvil. Se han adaptado, digamos, a lo que venía manejando el Ministerio de Economía de la Nación, y ojalá así sea, porque realmente necesitamos un gran acuerdo, digamos, ¿no? Porque la situación es extremadamente difícil, pensando solamente en los vencimientos que hay para el año que viene y los años sucesivos de la deuda externa, etcétera. Realmente, si no hay un gran consenso nacional, va a ser muy difícil salir de la situación. Juan, ¿quiénes son Milei, Spert, este tipo de economistas liberales? ¿Son instrumentos de alguna manera del gran empresariado argentino para, digamos, forzar una especie de ajuste y volver a un capitalismo más menemista, si uno quiere? O sea, muchos son conscientes que el único que puede gobernar Argentina todavía es el peronismo, pero quieren un peronismo más de centro, un peronismo más privatista, si uno quiere. ¿Son instrumentos del gran empresariado, Milei y Spert? Mira, yo creo que hay una corriente mundial de extrema derecha, y esta gente lo que expresa es de extrema derecha, no de centro. Yo creo que inclusive hasta debe asustar, entre comillas hasta Cambiemos, ¿no? Porque no, claro, ellos sí tienen, ¿no? Sobre todo, no digo, ellos sí tienen un pensamiento, digamos, extremo en cuanto a la economía, pero digo, lo que pensaba, ¿no serían instrumentos de ciertos empresarios? A ver, Pablo Roca, Urnequian, de esos empresarios que son grandes, pero por otra parte son prebendarios porque están acostumbrados a vivir del Estado, esto es una realidad en Argentina, que quieren forzar una especie de vuelta a un menemismo noventista. A eso me refería. Sí, yo creo que sí, Antonio, acuerdo contigo. Yo creo que realmente, digamos, acá hay algunos temas que son estructurales que realmente nunca que se acentuaron en la época de Menem y que no se pudo desarmar, ¿no? Tener la gran concentración que ha habido en el tema económico y financiero, los monopolios, si vos tenés algunos productos esenciales, inclusive algunos productos difundidos, ¿no? Tipo de insumos difundidos que están en manos de pocas empresas, ¿no? Que manejan los precios a su antojo. Eso lamentablemente no se avanzó sobre eso. Sé que es difícil, pero si no se avanza
sobre esos grupos, y después hay toda una tendencia mundial en cuanto a la valorización financiera. Digamos, hoy 16 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, digamos, ¿no? Entonces hay una concentración tan grande, tan difícil de desarmar, pero que si no se desarma eso, de alguna manera no va a haber ninguna seguida. Eso se retroalimenta, cada vez va a haber menos, va a haber más pobreza y una cantidad cada vez más chica, pero de gran poder de gente muy rica. De eso hay que terminar con eso, ¿no? De alguna manera se insinúa a través de la palabra de Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, las mismas potencias y los mismos presidentes de las distintas potencias están hablando de que paguen más, de que paguen impuestos, que dejen de eludir, que se deje de evadir y llevar a los paraísos fiscales, digamos. Si no, se va a autodestruir el capitalismo. Apretamos el botón de autodestrucción. Muchas gracias por el contacto, Juan. No, gracias a vos, Antonio, siempre tan amable. Adiós.